Así que los felicito a todos porque les ha ido muy bien en el práctico. Bueno, arrancamos entonces con la corrección del práctico. Me van a ir ayudando ustedes, ya que les ha ido tan bien, me van a ir ayudando. Empezamos con la pregunta número 1, que nos hablaba sobre la membrana plasmática de arquea y bacteria. Y nos dice, teniendo en cuenta las diferencias entre la membrana plasmática de arquea y bacteria, es correcto afirmar que el dominio bacteria presenta en su membrana ácidos grasos unidos mediante unión éter. ¿Qué tiene de incorrecto eso? ¿Cómo era? A ver si se acuerdan. En el dominio bacteria, los ácidos grasos se unen al glicerol por unión de tipo éster. Claro, ahí en la A y la B va al revés. Si estuvieran al revés los tipos, ahí estaría bien. Exactamente, muy bien. Después, la C nos dice la membrana del dominio arquea puede ser mono o bicapa, eso está bien, y la del dominio bacteria siempre como es. Esta puede ser una mono o bicapa, y la del dominio bacteria es una monocapa o una bicapa. Era una mono, creo. Una bicapa, es igual que la nuestra, es una bicapa fosfolipídica. Entonces, en el arquea puede ser mono o bicapa, mientras que en el bacteria es una bicapa como la nuestra. Y la D nos dice, la membrana del dominio bacteria está formada por isoprenoides. ¿Quién tenía isoprenoides? ¿La membrana de cuál? ¿Del dominio bacteria o del dominio arquea? ¿Del? La de la arquea tenía. Muy bien, la del arquea tenía isoprenoides unidos al glicerol. Y la del bacteria, ácidos grasos unidos a glicerol. Vamos con la 2. Dice, en cuanto a los procariotas, ¿qué es incorrecto? Pertenecen al dominio arquea y bacteria y al reino monera. ¿Eso es verdad? ¿Qué Sí. no? Obvio, hemos estado viendo que dentro del reino monera, que es lo que hemos estado viendo, algunos pertenecen al dominio arquea y otros al dominio bacteria. Después dice, B, las bacterias gram positivas se tiñen de violeta y poseen una sola capa de pared celular. Las bacterias gram negativas se tiñen de fucsia o rosa y tienen 2 capas de pared celular. ¿Qué tiene de incorrecto esto? No sé, Dani, eso te iba a preguntar porque yo marqué la A, pero en sí porque no sabía cuál marcar porque no sabía porque esa estaba mal. Para mí esa está bien. Bueno, la realidad es que, a ver, ¿es verdad que en el gram se tiñen de violeta las gram positivas o no? Sí. Sí. Bien, eso es verdad. Y también es verdad que las gram positivas tienen una gruesa pared de peptidoglucano. Ahora, las gram negativas también es verdad que se tiñen de rosado. Pero lo que está mal es que no tiene 2 capas de pared, tiene una fina capa de pared y lo que tiene afuera es otra membrana externa. No son 2 capas de pared, es una pequeña pared de peptidoglucano y por fuera otra membrana más, que también es una bicapa. Entonces no son 2 capas de pared, es una fina capa de pared y una membrana externa. Eso es lo que tiene de incorrecto. Por eso, cuando yo les conté que hacíamos la tinción de gram, y primero teníamos todo de violeta, y después aplicábamos alcohol, y desteñíamos, la que se desteñía era la gram negativa, porque como tiene la pared delgada, se destiñe, y cuando yo le pongo colorante rosado, se tiñe de rosado. En cambio, la gram positiva, como es gruesa la pared, cuando yo la quiero desteñir, no se destiñe, entonces queda teñida de violeta. ¿Se entiende? O sea, lo que está mal en esta parte es lo que dice 2 capas de pared, porque la gram negativa tiene una fina capa de pared de peptidoglucano y por fuera una membrana externa más. Eso es lo que está incorrecto. Después la C me decía, los flagelos procariotas están formados por monómeros de flagelina, no están cubiertos por membrana celular, es decir, son desnudos, y se denominan flagelos de fibrilla única. Eso está perfecto. Es decir, están formados por flagelina, son desnudos porque no hay ninguna membrana que los rodee,
Y si ustedes se acuerdan, la estructura del flagelo, que la estuvimos viendo ayer, tenía cuerpo basal, gancho y el filamento que tenía flagelina. Entonces es correcta esa opción. Y la D nos dice, algunas bacterias tienen capacidad de desarrollar una espora a su alrededor cuando las condiciones del medio son adversas para el crecimiento y desarrollo de la bacteria. ¿Cómo se llama ese proceso de formar la espora? Que me da la opción D. ¿Cómo se llama el proceso de formar esporas? Esporulación. Cuando nosotros formamos una espora, que ayer estuvimos viendo una endospora, cómo se forma, es una esporulación. Por eso, aclara, algunas bacterias tienen la capacidad, y es verdad, porque yo les conté ayer, que no todas las bacterias esporulan, solo algunas tienen la capacidad de esporular, y obviamente lo van a hacer cuando las condiciones sean desfavorables. ¿Se entendió? Sí. Sí, Dani. Perfecto. Vamos con la pregunta 3. Dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica de las células procariotas? Alta relación superficie-volumen, tamaño celular entre 17 y 300 nanómetros, respiración y fotosíntesis por enzimas en la membrana plasmática, múltiples formas. La que no es una característica de los procariotas, es decir, de las bacterias, es la B. Esto que tienen acá es la medida de un virus, aproximadamente miden entre 17 y 300 nanómetros. Pero claramente las bacterias, por más que tienen un tamaño pequeño, tienen alta relación superficie-volumen, múltiples formas, de hecho las vimos a las formas, vimos bacilos, vimos cocos, estreptococos, estafilococos, vibrios, espiroquetas, es decir, tienen muchas formas, y yo les conté también que algunas bacterias tienen la capacidad de hacer fotosíntesis y algunas bacterias tienen la capacidad de hacer respiración celular. Sea el proceso que hagan, siempre lo van a hacer por medio de enzimas que estaban en su membrana, porque no tienen un cloroplasto o una mitocondria, porque no tienen organelas. Entonces, cualquiera de los procesos que hagan, que no hacen, a ver, no todas lo hacen, no todas hacen fotosíntesis, independientemente de eso, cuando lo hagan, lo van a hacer por enzimas que están en su membrana. Vamos con la 4. Las bacterias flageladas se mueven por sucesión de, ¿cómo se llamaba el proceso por el cual se movían? Carreras y paradas. Yo les conté que la bacteria se mueve, se para, se reorienta y se dirige en una nueva dirección. Es decir, que la correcta es carreras y paradas. Vamos con la 5. Las bacterias tienen fuentes de variabilidad genética. ¿Qué procesos abarca? Conjugación, transformación, transducción, todos. Los tres. Son los tres métodos que hay de reproducción celular. Muy bien, es lo que llamábamos tipos de transferencia horizontal. ¿Alguien se acuerda en qué consistía la conjugación? ¿Cómo era la conjugación? Era que pasaba el material genético por el pilus. Muy bien, es decir, es el pasaje de material genético por bacterias que están en contacto. En este caso tenemos pilus o pili en plural, que me servía como un puente para el pasaje del plásmido, por ejemplo. Transformación, ¿cuál era? El proceso de transformación. Era que lo agarraba el plásmido del exterior. Muy bien, perfecto, afiladísimo está. ¿Y la transducción? Que un virus lo llevaba por accidente. Es decir, que un virus, puntualmente un bacteriófago, infectaba una bacteria, cuando infectaba esa bacteria y ensamblaba las copias víricas, llevaba restos de ADN de la bacteria, y cuando infectaba una segunda bacteria, el virus, le pasaba ese ADN de la bacteria anterior. Entonces la transducción es el pasaje de ADN entre bacterias por medio de un virus. Perfecto, por lo tanto todos son mecanismos que aportan variabilidad y a todos los llamábamos mecanismos de transferencia horizontal, porque se daban entre individuos de la misma especie. ¿Cuál era la principal causa de variabilidad? No eran estos tres. ¿Cuál era la principal causa de variabilidad en una bacteria? A ver si se acuerdan. ¿Era la mutación?
Muy bien, las mutaciones, perfecto. Exactamente, la principal causa de variabilidad en una bacteria son las mutaciones. Y estos son otros procesos que también pueden generar variabilidad. Perfecto, muy bien. Vamos con la 6. Marcar la asociación incorrecta entre la bacteria y su forma. Treponema pallidum coco. ¿Qué forma tiene el treponema? De espiroqueta. Perfecto. ¿Qué causa treponema pallidum? ¿Alguien se acuerda? Es una enfermedad de transmisión sexual. La sífilis, la gonorrea, creo, o La estoy... sífilis. La sífilis. La gonorrea es Neisseria gonorrea, la que la causa. Una cosa que les quiero aclarar de treponema, y les pido por favor que lo anoten, y que lo agenden, y que lo pongan grande para que lo vean. Porque justamente esta pregunta está puesta acá con ese fin. No es que puse porque sí. El treponema pallidum tiene una particularidad, que es que si ustedes le hacen una tinción de Gram, no se tiñe. Repito, el treponema pallidum, que es una espiroqueta, si ustedes le hacen una tinción de Gram, no se tiñe ni de rosado ni de violeta, no se tiñe. Era porque no tenía pareo, ¿no? Eso. No, en realidad ese es en el micoplasma. Micoplasma no se tiñe porque no tiene pared. En el treponema, porque es tan pequeño el tamaño que no se tiñe. Pero si ustedes se fijan, no sé si alguno tiene el apunte abierto con el cuadrito de la última página que sale en el Reino Monera. ¿Qué les dice de treponema en el cuadrito de la última página? A ver, búsquenlo, a ver si lo encuentran. Que está clasificado todas con su gram, con su forma, con la enfermedad que producen. ¿Qué les dice? ¿Cómo es el treponema? A ver, ¿les dice que no tiene gram o qué les dice del gram? Gram negativo. Exactamente, pasa lo mismo que con micoplasma, chicos. Bueno, el micoplasma en este caso es gram positivo, pero el treponema, si uno le hace una tinción, no se tiñe tampoco, pero se considera que es gram negativo. Por la forma que tiene, por la composición que tiene, se lo agrupa dentro de los gram negativos, por más que no se tiña ni de violeta ni de rosado. Esta pregunta estuvo en el ingreso. Tal cual les decía, treponema pallidum es porque les decía que era un paciente que llegaba y que tenía sífilis y que querían hablar de las características de esto. Y en una de las opciones decía, treponema pallidum no se tiñe frente a una tinción de Gram. Esto era una pregunta de ingreso. Después, Escherichia coli, bacilo. ¿Qué me causaba Escherichia? Es una bacteria que es propia de nuestra... ¿O nada que ver? No, ese es el Vibrio cólera. La Escherichia coli es una bacteria que es propia de nuestra flora intestinal y puede contaminar alimentos. Y hay cepas del Escherichia coli que pueden producir el famoso síndrome urémico hemolítico, que también lo hemos nombrado. Mycobacterium tuberculosis, ¿qué causa? Tuberculosis, supongo. Obvio. También se le llama bacilo de Koch. Streptococcus pneumoniae, ¿qué causa? Neumonía. Muy bien, puntualmente la neumonía típica, porque después tenemos a Mycoplasma pneumoniae, que me causa la neumonía atípica. Son neumonías, pero distintas, causadas por distintos patógenos. De las siguientes aseveraciones, marcar la opción correcta. Los pilis son más largos y menos numerosos que las fimbrias. Las fimbrias carecen de cuerpo basal y gancho. Las fimbrias no permiten movimiento, sino adherencia. Todo es correcto. Claramente, muy bien. Recuerden que las fimbrias sirven para la adherencia, no tienen ni cuerpo basal ni gancho, y el pili es más largo que las fimbrias son las más cortitas de todos y las más numerosas, entonces el pili es más largo y es menos numeroso. Y recién me dijeron ustedes que el pili servía para el proceso de conjugación.
Con respecto a la pared celular de los procariotas, marque la opción incorrecta. En el dominio arquea está formada por pseudopeptidoglucano. ¿Es verdad? ¿Tiene pseudopeptidoglucano la pared en el dominio arquea? Sí. ¿Quién no tenía pared en arquea? ¿Cómo se llamaba el que no tenía pared del dominio arquea? Termoplasma. Después me dice, en el dominio bacteria, las grampositivas tienen una pared gruesa con ácidos teicoicos en el exterior, y en el dominio bacteria, las gram negativas tienen una pared delgada, pero por fuera presentan una segunda bicapa. Es lo que acabamos de hablar respecto a la pared celular. Recuerden, chicos, dentro del dominio arquea, termoplasma no tiene pared, y dentro del dominio bacteria, micoplasma no tiene pared. Y la D me dice, algunas poseen pared celular de quitina. ¿Por qué es incorrecto esto? Eso te iba a preguntar, Dani, porque no me acordaba. Vos habías dicho algo de la quitina, pero no me acordaba qué era. La quitina es la pared o forma la pared de los hongos, no la pared de las bacterias. La pared de las plantas está formada por celulosa, la pared de los hongos por quitina, y la pared de las bacterias, dependiendo si es del dominio arquea por pseudopeptidoglucano y si es del dominio bacteria por peptidoglucano. Entonces la quitina está en la pared de los hongos. Bien, vamos con la 9. Respecto a la cápsula, marque lo que no corresponda. Permite la adherencia, disminuye su virulencia. Algunas bacterias la tienen, brinda más resistencia a la fagocitosis. ¿Por qué está incorrecta? Disminuye la virulencia. Porque lo aumenta. Muy bien, recuerden que las bacterias que lo tienen, porque no todas las bacterias tienen cápsula, se encuentra por fuera de la pared y la hace más resistente al ataque de nuestro sistema inmune. Entonces, por esa razón, decimos que aumenta su virulencia. ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta respecto a las bacterias? Los estafilococos son racimos de bacterias esféricas. Salvo los micoplasmas, el resto de las bacterias carecen de colesterol en su membrana. Los micoplasmas tienen pared con peptidoglucano. Pseudomonas tiene forma de bacilo. ¿Por qué está incorrecta la C? Porque no tienen pared celular. Muy bien, los micoplasmas no tienen pared. Acuérdense que micoplasma es excepción por dos cosas. Porque no tiene pared y porque en su membrana plasmática tiene colesterol cuando el resto de las bacterias no lo tienen. Vamos con la 11. Respecto a la nutrición de las bacterias, podemos decir que si un organismo utiliza como fuente de energía la luz, no puede usar como fuente de carbono materia orgánica. ¿Qué dicen? Obvio que sí, chicos, porque que use como fuente de energía la luz es que es un fotótrofo. Pero como fuente de carbono pueden usar materia orgánica o materia inorgánica. O sea que puede ser un fotoorganótrofo y usar materia orgánica y como fuente de energía la luz. La B me dice, los quimiótrofos utilizan luz como fuente de energía. ¿Cómo se Bueno, llaman están cuando...? compuestos en químico. Son fotógrafos Exactamente, cuando muy utilizan la bien, luz. perfecto. Los organótrofos utilizan compuestos inorgánicos como fuentes de carbono. Ocupan los orgánicos. Muy bien, cuando ocupaban los inorgánicos se les llamaba litótrofos. Por lo tanto, ninguna es correcta. ¿Cuál de las siguientes características o procesos son comunes tanto a bacterias como a virus? Fisión binaria. ¿Quién hace fisión binaria? Las bacterias. Es el mecanismo por el que se reproducen. ¿Ribosomas quién tiene? Las Las bacterias bacterias. también.
Acuérdense que el virus, chicos, es una molécula de ácido nucleico y una cubierta proteica, nada más. Ácidos nucleicos tienen los dos. La bacteria tiene ADN y ARN y el virus tiene o ADN o ARN, nunca tiene los dos. Y mitosis, que era la opción D, Los virus, creo. mitosis no hace ninguno, porque la mitosis es un proceso de las células eucariotas. Entonces, ni la bacteria como célula procariota, ni el virus hacen mitosis, es decir, no era común a ninguno de los dos, porque la bacteria se reproduce por fisión binaria y el virus directamente no es considerado una célula, así que no hace mitosis, no hace meiosis, no hace fisión binaria. Del dominio arquea, busque la asociación correcta. Esto yo les conté que dentro del dominio arquea, primero habían dos grupos, que es el euriarqueota y el crenarqueota, pero la Facultad de Ciencias Médicas agrega el corarqueota. Que les conté que nunca se han cultivado los corarqueotas, pero se agregan como un grupo más. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Por ejemplo, crenarqueota. ¿Cómo son la mayoría de las crenarqueotas? ¿Las buscaron? La mayoría de las crenarqueotas son hipertermófilas, es decir, que viven en condiciones de alta temperatura. Y las euriarqueotas, la mayoría son halófilas, es decir, que viven en altas concentraciones de sal, y productoras de metano, es decir, que son metanogénicas. O sea que estaban cambiado el orden. Las que son hipertermófilas son la mayoría de las crenarqueotas, y las que son productoras de metano y halófilas son las euriarqueotas. Y la última nos dice, las cianobacterias son organismos procariotes que habitan en agua dulce generalmente. Contienen clorofila A y descomponen el agua produciendo oxígeno molecular. Son productores primarios que pueden habitar en ambientes extremos de salinidad. Todo lo anterior es correcto. Recuerden que las cianobacterias viven generalmente en agua dulce, hacen fotosíntesis oxigénica, o sea que contienen clorofila A y descomponen el agua porque justamente utilizan el agua en el proceso fotosintético y en esa descomposición del agua liberan el oxígeno porque justamente hacen fotosíntesis oxigénica. Y una de las características que tienen las cianobacterias es que son uno de los pocos productores primarios que tienen la capacidad de vivir en ambientes de extrema salinidad y también vivir en ambientes de alta temperatura. Entonces puedo encontrar cianobacterias, por ejemplo, en zonas volcánicas o en zonas donde existe muchísima cantidad de sal. Por eso también hablamos de ambientes de extrema salinidad. Por lo tanto, todo lo anterior era correcto. ¿Ha quedado alguna duda del trabajo práctico? ¿Algo que me quieran preguntar? No, Dani. ¿No? ¿Se entendió? ¿Y ha quedado alguna duda de la unidad? ¿De Mónera? Bien. Bueno, miren. La semana que viene, que nos volvemos a encontrar, vamos a ver reino protista, vamos a ver fungi plantae, que son los otros reinos, es decir, fungi plantae es muy cortito, en protista solamente ven la parte de los que son patógenos para el hombre, y si alcanzamos vamos a empezar con animales. Así que yo les recomiendo que sobre todo vayan leyendo protista, y pueden leer una leída fungi plantae, que también es súper cortito, fungi plantae, porque la verdad es que los que ustedes ven son patógenos, entonces por ahí es más fácil también aprendérselo, ¿sí? Nos vemos la semana que viene, que tengan un hermoso fin de semana y que descansen. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao, Dani, Nos gracias. vemos. Chau, chau. Buen fin de.